tenemos un enlace telefónico con nuestro periodista Juan Sares desde Casagrande. Adelante, Juan, te escuchamos. Muy buenas tardes, amigos de La Voz de la Libertad. Sí, estamos acá en Casagrande, aquí en el departamento y región de La Libertad, donde, bueno, acaba de llegar el ministro del Interior, el ministro Daniel Gurresti, que luego de una breve entrevista con el alcalde de Casagrande, realiza una caminata por la Plaza Mayor de Casagrande, y rodeado por pobladores. Y bueno, nosotros vamos aquí, nuestra presencia, estamos con el presidente de la Federación de Periodistas de Perú, Sánchez Núñez, y también con el presidente del Centro Federado de acá de Casagrande, Luis García. Vamos a conversar brevemente Ángel Sánchez, la presencia de la Federación de Periodistas del Perú aquí en Casagrande es para poner en su lugar la defensa, la justa defensa de la libertad de expresión. Así es, hemos venido acá un grupo de dirigentes nacionales de la Federación de Periodistas del Perú a dar nuestro total respaldo a los periodistas, no solamente del Centro Federado de Periodistas de Escope, sino a todos los periodistas, porque esta tierra, esta región, es la región La Libertad, donde se diera el primer grito de independencia. No puede tomarse decisiones como las que se han tomado de restringir la libertad de prensa, que es uno de los derechos fundamentales que debemos defender. Los periodistas tienen la obligación y tienen el derecho de acceder a las sesiones públicas de consejo para que estas informaciones sean transmitidas a la comunidad y a la sociedad, y a su vez la sociedad esté debidamente informada de lo que está ocurriendo en la toma de decisiones de sus autoridades. El pronunciamiento ha sido categórico de la Federación de Periodistas del Perú en defensa de la libertad de prensa. Bueno, nuestro pronunciamiento que hemos sacado el día 29 de enero ha sido un pronunciamiento bastante claro y sobre todo ha sido un derrotero para poder establecer el deslinde y los lineamientos que tiene la Federación de Periodistas del Perú con respecto a este tipo de incidentes. Nosotros rechazamos categóricamente todo tipo de restricciones y de atentados contra la libertad de prensa, y sobre todo también estamos haciendo un deslinde con aquellos malos periodistas que hacen mal uso de la profesión y mal uso de los medios de comunicación para beneficiarse personalmente. Gracias, Ángel Sánchez Dueña, presidente de la Federación de Periodistas del Perú, aquí en la Plaza de Armas de Casagrande, y estamos con Luis García, presidente del Centro Federado de Periodistas, con la presencia del ministro del Interior, Daniel Gurresti, que está haciendo todo un paseo antes de reingresar al recinto municipal. Ahora conversamos con el presidente del Centro Federado de Periodistas de Escope, Luis García. En realidad, para mí es un honor tenernos aquí en Casagrande por cuarta vez consecutiva, a nuestro presidente, y definitivamente, como provinciano nos sentimos respaldados, que acabó el centralismo de la Federación. Ahora sentimos la presencia, el respaldo y sobre todo que estamos haciendo gestión para restablecer acá un principio elemental, el respeto a los derechos de información. Tenemos que trabajar con mucha fuerza en este tema, y eso se define cuando un dirigente, un líder, como el caso de Ángel Sánchez Dueña, viene a la base número 50 a respaldarnos y decirles vamos a exigir a las alcaldes que tienen su actitud antidemocrática, y hay que defender por sobre todo el respeto al derecho a la libertad de expresión, de difusión, bajo todas las formas en las que la ciudadanía tiene control de control. En este instante, el ministro Daniel Gurresti, ministro de Interior, está en Casagrande. ¿Acaso se puede impedir que se difunda, que se grabe, que se dé? Pero por supuesto que no. La población necesita estar informada de manera instantánea. Ahora, por las redes sociales, que la información es instantánea, espontánea, mira tú, alguien que trae prácticamente poner restricción a la libertad de expresión. Muy mal inicio. En su primera sesión de este alcalde ha dado
Juan, nuestra presencia también es para dialogar con el alcalde. Nuestra intención es hacer un acercamiento muy cordial con él y sobre todo llegar a una reflexión de ambos lados. Él por un lado por respecto a la medida que ha tomado y nosotros por nuestro lado por respecto al respeto a nuestras autoridades. Yo creo que este diálogo cordial en el cual nosotros estamos pretendiendo realizar por el día de hoy o mañana, más tarde que todavía vamos a estar acá en Casagrande, se lleve a cabo de la mejor forma y sobre todo para esclarecer y limar las asperezas entre las jueces. Ángel Sánchez Guayas, presidente de la Federación de Periodistas del Perú, que se ha hecho presente en las Cortes con integrantes del Comité Ejecutivo Nacional para asumir solidariamente la defensa del periodismo casagrandino, agrayado por el alcalde, que en una primera sesión de consejo pretendió bloquear el acceso del periodismo a las sesiones de consejo.